Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de recibir la palabra del Señor. Muchas gracias. Llegamos hasta sus hogares a través de este medio de comunicación que es la Internet. El propósito es que podamos ser fortalecidos en la fe, el poder ser fortalecidos en la palabra, para que entendiendo la voluntad de Dios podamos ser bendecidos y prosperados en todas aquellas cosas que emprendemos. Dios desea, anhela lo mejor para nosotros. Sus promesas son grandes y maravillosas. Si tan solo nosotros nos disponemos a obedecerlo y a caminar en Él, disfrutaremos la vida abundante que Él tiene para cada uno. Así que todos son bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor. ¿Ok? Cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre, eres bueno y fiel, Señor. Es magnífico, es extraordinario conocer tu palabra y ponerla por obra. Escucharla es una delicia. Y cuando aprendemos de ella, Señor, realmente sentimos que es tan grande que no cabe en nosotros. Pero te agradecemos la oportunidad que nos das de recibir la revelación de tu palabra. Porque cada vez que vemos, Señor, o escuchamos tu palabra y vemos el cumplimiento de la misma, afirma, arraiga mi corazón o nuestros corazones en ti. Gracias por tu presencia hoy en este momento que vamos a estar transmitiendo, comunicando lo que has puesto en nuestros corazones. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria en el nombre de Cristo, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén, amén. Bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Le agradezco al Señor porque en todo este tiempo de pandemia hemos llegado ya de nuevo, después de 2 años, a las reuniones de nuevo en la iglesia. Así es que todos aquellos que son parte de la iglesia, pues ya están listos para regresar. Así que bienvenidos y gracias. Nos congregaremos ya el próximo miércoles, próximo domingo y así sucesivamente. Si no hay otra razón, estaremos ahí reunidos hasta que el Señor venga. Muchas gracias por su paciencia y por permanecer. Muchas gracias. Dios les bendiga. Traigo a mi memoria, yo quisiera hablar de uno de los profetas más extraordinarios de la palabra y ver el cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Uno de ellos fue Daniel. Daniel es un hombre que alrededor de los 10-12 años fue trasladado dentro de la cautividad de Israel hacia Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor y después seleccionado para trabajar o atender las cosas del palacio. Para eso lo hicieron eunuco. Significa un hombre castrado. De esa manera entonces servía en el palacio. Hombres de buen parecer, jóvenes de buen parecer, comían lo que comía el rey. Habían sido instruidos en la sabiduría de los babilonios. Eran instruidos, enseñados para dirigirse bien en el palacio. De esa manera entonces Daniel estaba ahí y le tocó ser uno de los administradores del imperio babilónico. Después de estar al frente de los demás gobernadores. Así que Daniel era un hombre de confianza, un hombre en el cual se había depositado responsabilidad del imperio. Gracias, Señor. Él dio una palabra profética, ¿verdad? En el libro de Daniel, capítulo número 9, el verso número, 25, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aleluya. Una de las profecías que nos manifiesta a nosotros, ¿verdad?, el tiempo de venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 490 días o 490 años, según Ezequiel, capítulo número 4, el versículo número 6. Ezequiel, capítulo 4, el versículo número 6. ¿Qué dice la escritura ahí? Bueno, pues nos da el Señor y cambia, ¿verdad?, nos asevera el tiempo profético. Y en el 4.6 dice, 4.5, y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Aleluya, gracias. Así que la porción profética, entendiendo el pasaje de Daniel, 70 semanas, 490 años o 490 días, tomados como en base al día por año de Ezequiel, entonces son 490 años. Pero en las primeras 7 semanas, ¿verdad?, que nos habla esta parte, y después de las sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, cuando se habla de la orden para restaurar Jerusalén, hay 2 eventos que nos marcan a nosotros, los decretos de Ciro el Persa y de Artajerjes, que piden que salgan, autorizan a que salgan los judíos para Jerusalén, hacia Israel, para reconstruir el templo y la ciudad. Así que la orden de Ciro es para restaurar el templo. Pero la profecía dice aquí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Hasta que aparezca el Mesías. Entonces el Mesías son 7 semanas más 62 semanas para que aparezca el príncipe, el Mesías, y significa 69 semanas después de la orden de que se da para que vayan a reconstruir Jerusalén. Bueno, pues la orden que dio Artajerjes fue en el 457 antes de Cristo, ¿verdad? Y es la semana 69 en la cual aparece el Mesías príncipe, en la semana 69. Y la semana 69 por 7 son 483. 483 días y día por año son 483 años. En el 457 que se da la orden menos 483, brincamos hacia la sincronización hacia después de Cristo, el año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo, dice que son 69 semanas hasta que para que aparezca el Mesías príncipe. Así que Jesús aparece en el río Jordán cuando Juan el Bautista está bautizando, y en ese momento él entra a las aguas, llega hacia donde está Juan, y Juan emite una palabra y dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Toda la gente voltea, ve a Jesús que está ahí, ¿verdad? Y diciendo esto, y el Señor le ha dicho: sobre quien veas que desciende el Espíritu sobre él, ese es el Mesías. Así que en ese momento, ¿verdad? Una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado. Después de haber sido bautizado y le va a salir del agua, desciende el Espíritu como una paloma, y en ese momento una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
a él oíd. A partir de ahí comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Juan el Bautista era primo, ¿verdad? Primo hermano de Jesús, pero él no sabía quién era el Mesías, hasta que se manifestó en el río Jordán. Significa que era la semana 69 cuando aparece el Mesías príncipe. Es la semana número 69. Aleluya, gracias Dios. Ahora, en esta posición, ¿verdad?, de lo que es, de que Él es el Mesías, Marcos capítulo número 1, el versículo número 14 y versículo número 15. ¿Qué dice la Escritura ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15? Dice aquí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentidos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo está hablando? Está hablando del cumplimiento de la profecía de Daniel, cuando el Mesías viene, después del decreto dado para la reconstrucción de Jerusalén. En el 457, cuando Artajerjes marca que vayan a reconstruir Jerusalén. Entonces salen hacia Jerusalén, ¿verdad? Y empiezan a reconstruir. 457, 7 semanas. 7 por 7, 49, 62 semanas, 483 en las 69 semanas, 483 días, 69 por 7, 483. Estos 483 días menos los 457 que se marcan, porque venimos disminuyendo, 458, 457, 456. Entonces, los 483 de las 69 semanas, que es el total de días o de años, menos los 457 que faltan para llegar al cero, nos sobran 27 años, que son la continuidad que sigue después de la venida de Cristo. Así que en el 27 Jesús tiene alrededor de 30 años, y recordemos que Jesús nace alrededor del menos 4. El menos 4 antes de Cristo. Ahí nace el Señor. Y en Lucas capítulo 3 nos marca a nosotros que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando fue bautizado. Gracias, Señor. Él tiene como 30 años, ¿verdad? Y entonces Él va y se sienta cuando ya está en su ministerio. Ha pasado la semana 69, está en su desarrollo, ¿verdad? Después de la semana 69, y comienza la predicación o la vivencia o la manifestación de la semana 70. Y durante 3 años y medio Jesucristo predica el reino de Dios a los judíos, estableciendo el pacto con Israel, ¿verdad? Así que está Jesús predicando, y a los 3 años y medio le es quitada la vida al Mesías príncipe, ¿verdad? Como lo dice el libro de Daniel o la profecía de Daniel, cuando están siendo profetizado la manifestación, ¿verdad?, de el Mesías. Daniel capítulo número 9, dice la escritura aquí, Daniel 9, versículo número 26. Y después de las 62 semanas, o sea, de las 69, 7 primero, luego después 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se quitará la vida al Mesías. A los 3 años y medio de predicación, Jesús fue crucificado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, ¿verdad? El pueblo de un príncipe, Tito, el comandante romano al frente de las fuerzas que están rodeando a Jerusalén. Príncipe en ese momento, cuando su padre es llamado, ¿verdad? Es llamado para ser rey, él ya es príncipe ahora. Príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y
su fin será con la inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fue realmente una masacre terrible la que sucedió. ¿Como una consecuencia de qué? Como una consecuencia de haber crucificado al Rey de Gloria. Era el Mesías esperado. No lo quisieron, lo rechazaron y lo mataron. Es triste realmente estar repasando estas cosas, pero es importante para nosotros porque estamos viendo el cumplimiento profético exacto en el día, en el tiempo. 483 menos 457, 26, 27 años, ¿verdad? Y Jesús tiene 30 años. Entonces él va y se sienta en el Monte de los Olivos y mira la ciudad de Jerusalén. Y en ese momento que él está ahí viendo la ciudad de Jerusalén, los discípulos le comentan y le dicen, ¿verdad? En Mateo, capítulo número 24. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la palabra del Señor nos marca a nosotros, ¿verdad? Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, versículo número 3, 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Por eso cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El pueblo de Israel sabía que la manifestación del Mesías estaba por suceder, así es que comenzaron en una búsqueda de Dios por tratar de entender, ¿verdad?, el advenimiento del Mesías. Y en ese momento, claro, ¿verdad?, están apareciendo por la inspiración algunos, ¿verdad?, creyéndose que ellos son los Cristos. Y empiezan a manifestarse con que ellos son los Cristos. Y Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad?, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y pensando en la pandemia y estando meditando en ello, nos damos cuenta que realmente estamos caminando apresuradamente hacia el final. Ahora, ¿cuándo es el final? Bueno, Jesús dice aquí, ¿verdad? No pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. ¿Cuándo va a ser, Señor? Y en ese momento él dice, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? ¿A qué generación se refiere? La generación de los jóvenes de 30 años como él, porque ya pasó la de la 31, la del 32, 33. Estamos en el 2022 después de Cristo. Hace 2022 años Jesús vino al mundo y dijo, no pasará esta generación. ¿A qué generación se refiere? ¿De qué está hablando? Es la profecía de Daniel. Y entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que realmente estamos observando pasos definidos hacia el fin del mundo. Estamos ya viviendo la última generación. Y esta generación se encuentra manifiesta en Mateo capítulo número 1, cuando se nos dice a nosotros, de manera que las generaciones, capítulo 1, verso 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Y efectivamente, cuando contamos nosotros las generaciones de Abraham hasta David, efectivamente son 14, ¿verdad? Pero de la deportación a Babilonia hasta de David hasta la deportación a Babilonia también son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo dice que son 14, pero cuando las contabilizamos son 13. Son 13 generaciones. Y Jesús dice, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que se está levantando después
que él ha predicado, abriendo por primera vez un elemento o una institución que no había sido establecida hasta que Jesucristo vino al mundo. Que por la fe en Jesús, todo aquel que ha creído en él es engendrado por el Espíritu Santo, tiene vida eterna, ¿verdad? Pertenece a una nación santa, es un sacerdote real, y esa generación es la generación del último tiempo. A esto se refiere entonces cuando Jesús está hablando y dice, no pasará esta generación, se refiere a la generación que viene después de él, que cree en él, que cree en Cristo, que lo ha reconocido como el Señor, como el Salvador de su alma, y él es considerado un hijo de Dios, engendrado por Dios, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino son engendrados por la voluntad de Dios. Así es que esta generación es la iglesia, y la iglesia es la última generación para todos los siglos, para todos los tiempos. Así que la última generación está predicando el evangelio en este momento, ¿verdad? Y claro, hay muchísimas fuerzas espirituales tratando de desviar, de desunir, de separar. Una iglesia dividida contra sí misma no prevalece. Somos, ¿verdad? Un solo cuerpo. Y a veces se nos pregunta por qué tantas diferencias entre unos y otros, por qué tantas divergencias. Porque la situación ha sido la infiltración de gente ajena a la iglesia que trata de dominar y controlar, ¿verdad? Las personas de fe, los hombres de fe, tratan de manipular convenientemente para las cosas humanas, ¿verdad?, la participación de los hombres espirituales. De esa manera entonces están apurados por tratar de atraer a los hombres creyentes. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Sabe que el Señor viene. Y viene con poder y con grande gloria. Él no entiende la naturaleza de Dios. Él conoce la naturaleza humana, los deseos humanos. Él fue el que puso en la mente de Caín el traer su propia ofrenda. Él es el que puso en el corazón de Nimrod edificar esa grande torre. Él es el que puso en el corazón de Pedro el negarlo, el sentir ese miedo a la muerte. Él es el que engañó a Judas Iscariote. Por conceptos erróneos y equivocados en la mente, y decisiones erróneas y equivocadas, le autoriza el hombre esa oportunidad de obrar en su vida. Y todavía vamos nosotros caminando y conociendo el mandamiento, hacemos lo contrario. Luego entonces nos encontramos transitando en el último tiempo. Somos la generación última. No hay otra cosa. Somos la última generación. Así es que vamos caminando y meditando bien en las cosas que vienen. El Dios nuestro es un Dios todopoderoso. El Dios nuestro es un Dios excelso, eterno. El Dios nuestro es un Dios omnisciente, omnipotente, glorioso, majestuoso, altísimo. Y vamos transitando en la vida siendo guardados en el hueco de su mano. Así que cuando vemos, ¿verdad?, lo del COVID y apenas estamos saliendo, ya estamos escuchando, ¿verdad?, una guerra que se levanta entre Rusia y Ucrania. Los problemas económicos en el mundo se vuelven a presentar, las cosas empiezan a subir de precio, empieza a haber escasez en algunas cosas. Y aunque están en el invierno y bajo un frío extremo,
¿verdad? No hay forma de calentarse, entonces están usando el carbón y todo ello porque no se alcanza a cubrir la necesidad, se encuentran necesitados. Se encuentran en este momento en Europa, en España, en todos estos lugares europeos, se encuentran realmente viviendo condiciones extremas en sus formas y no pueden cubrirlo. La razón, la guerra ha provocado la escasez de gas, la alza en los precios de gasolina. Los productos se han ido hacia arriba, así que están con grande problema en estas naciones. Y apenas estamos saliendo de la pandemia, todavía no salimos. Todavía hay manifestaciones, aunque ya en el país nuestro, en México, realmente hay, ya el Omicron ha disminuido bastante, pero aún así hay enfermos. Todavía no alcanzamos a salir y ya estamos en la primera guerra. O en el rumor de una guerra. Se habla que Rusia ha invadido Ucrania, ¿verdad? No se habla mucho de las razones, hay demasiada confusión, demasiadas mentiras en la información. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque es el principio de dolores. ¿Serán estas señales del fin? Bueno, no es una señal el tiempo del fin. Son muchas señales. Pero Dios nos habla y nos dice que los tiempos finales serán acortados por amor a los escogidos. Por esa razón entonces decimos, pues gracias Señor, por acordarte de nosotros, por guardarnos en el hueco de tu mano. No deseamos ni anhelamos ninguna guerra, no queremos eso. Porque sabemos que si clamamos a Dios, le pedimos misericordia, su misericordia es mucho más grande que el juicio. Pudimos haber hecho cosas terribles, ofendido la santidad y la dignidad de Dios. Más sin embargo, ¿verdad? En este momento queremos nosotros decirle a Dios, perdónanos y ayúdanos. No deseamos en ningún momento que estas cosas continúen así, líbranos del mal. Pelea nuestras batallas, extiende tu misericordia sobre nuestras vidas. Si clamas y nos arrepentimos de verdad, entonces Dios manifestará su poder a nuestro favor. Porque el Dios que tenemos es un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios creador de lo visible y de lo invisible, un Dios que hace maravillas. Así que estemos, ¿verdad?, buscando el rostro de Dios. Pero el reino se ha establecido, el reino ha llegado a la vida nuestra. Jesucristo ha manifestado sus leyes, sus reglas, sus normas, ¿verdad? Y nos ha pedido que hagamos lo que Él nos ha dicho, lo que Él ha manifestado como regla y norma, que obedezcamos. Ámense unos a otros. Y cuando Él está diciendo esto, entonces, ¿verdad?, nos habla de la obediencia que provocará que realmente que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Queremos hacerlo, ¿verdad? El Dios que tenemos es un Dios real, un Dios bueno y fiel. Se ha manifestado de muchas formas y de muchas maneras. Así que el Señor vino en el cumplimiento de los tiempos. Y cuando se habla del cumplimiento de los tiempos, significa en el cumplimiento de la palabra profética de Daniel. Daniel había sido traído desde muy niño hacia Babilonia. Y Dios se había manifestado a su vida. Si uno pudiera en algún momento determinado ver a Daniel, uno se sorprendería de ver este hombre tan alto, con brazos tan largos, que era la condición física de un hombre castrado, ¿verdad? Sus brazos siguen creciendo, brazos muy largos, estatura alta, algunos cambios físicos a causa del proceso que sufrían cuando eran llamados para ser eunucos.
Daniel no regresó a Jerusalén. Daniel se quedó en Babilonia, murió en Babilonia. ¿Por qué decimos esto? Decimos porque fue un intercesor. Daniel, eres muy amado en el cielo. Antes, desde que oraste el primer día, te escuchamos y fue enviado para traerte la respuesta. Eres muy amado en los cielos. Aleluya. Usted y yo, ¿verdad? Necesitamos entender la importancia de la oración, de la intercesión. Hay un mundo que se está perdiendo. Hombres que están pereciendo en esta guerra, que realmente no es propiamente una guerra, porque Rusia es una nación demasiado grande como para que Ucrania pelee contra ellos. Es una locura todo eso. Y está pidiendo la ayuda de las naciones para que vengan a ayudarle. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Podemos decir: Dios, ten misericordia. Aquieta los corazones, aquieta las almas. No permitas que nada de esto llegue a más, sino que haya concordia, que haya acuerdo. No permitas que nada contrario a la voluntad tuya acontezca en estos lugares. Hay hombres, hay mujeres. ¿Habrá alguna diferencia entre los hombres de diferentes lugares? No hay diferencia. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Pensamos, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y por la inclemencia, por el ambiente en las diferentes naciones, algunos en el hielo, en la nieve, como en el trópico, en el sol, ¿verdad? El cuerpo va desarrollando la capacidad de defenderse de todos aquellos elementos del clima, del ambiente, que tratan de afectar el cuerpo. Y el cuerpo se condiciona y se defiende por la propia naturaleza. Y nos vamos acondicionando a los lugares. Hoy le damos gracias a Dios, al Dios del cielo y de la tierra, que nos permite ver lo que está pasando en todo el mundo, en los 5 continentes. Y le damos gracias al Señor por sus bondades, por su grande misericordia, porque Dios es bueno y fiel. Así que nosotros estamos ahora, ¿verdad?, pues dispuestos para orar, para clamar al Dios del cielo y de la tierra. Daniel capítulo 7, el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De qué reino está hablando? Del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo debemos de saber que pertenecemos a un reino donde el rey es Jesucristo, donde hay una jurisdicción donde opera el reino. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está aquí, pero uno tiene que analizar. A veces se piensa que hay cosas que contradicen, pero el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Lucas 22, 29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Bendito sea el Dios del cielo. Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hay frutos que se deben de dar, y el fruto se manifiesta cuando tú crees las leyes, las reglas, las normas de Dios, las normas del reino, y empiezas a actuar conforme a ellas, y entonces manifiestas un fruto que glorifica al Rey, que glorifica a Dios, porque es el reino de los cielos. Así que en ese trayecto nos encontramos transitando hoy.
Y el reino de Dios se va haciendo manifiesto en la medida de que sus conciudadanos comienzan a obedecerlo. Si obedeces esas leyes y esas reglas y esas normas, entonces la naturaleza de Dios se expresará a través de ti, a través de tus acciones, a través de tus palabras, a través de tus pensamientos, ¿verdad? Y actuarás conforme a la voluntad de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que reina. Ese es el Dios que ha establecido en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, su verdad. Él es real y Él está sentado en un trono de victoria. Y nos habla y nos dice, ¿verdad?, que los imperios que aparecieron, desde el Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y los pies de hierro y de barro. Relaciones entre las naciones bastante frágiles, quebradizas, ¿verdad? De repente es cortada una piedra, ¿verdad?, sin mano, y de repente, ¡tras!, golpea la estatua en los pies y todo se hace tamo. Mi amado hermano, estamos caminando en los tiempos últimos, en la última generación, la iglesia, y tú y yo debemos de fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos en el reino? Meditando su palabra, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, porque esa es nuestra sabiduría y esa es nuestra inteligencia. Si hacemos esas cosas, entonces el mundo volteará y dirá, verdaderamente, pueblo sabio y entendido es este. Tienen dioses tan cercanos a ellos. ¿Qué otra nación tiene estas cosas? Solo el Señor, hermano, porque Él es el que gobierna sobre todo. Amén. Y que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde y nos bendiga. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, los cubro con su sangre preciosa, y sea Dios derramando la paz que sobrepasa todo entendimiento a sus vidas. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.